Leamos, por favor, el capítulo 2, versos 3 y 4, donde trataremos de estar hoy día no mucho rato, ¿no? A veces nos demoramos un poquito, pero es porque no se puede cortar el versículo en la mitad, ¿no? Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 2, versos 3 y 4. Filipenses 2 es tremendo, hermano. Nos enseña el ejemplo de Jesucristo. Siempre hablamos de Filipenses 2, ¿no? La humillación y la exaltación de Jesucristo, que es para nosotros es un ejemplo. Dice así la palabra de Dios, verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Dos pasajes cortos, aparentemente, pero vamos a tratar de sacar lo que más hay ahí. Un pequeño, digamos, nexo con el capítulo anterior que estuvimos viendo, ¿no es cierto? Dicen algunos pastores que ponemos la serie anterior, el estudio anterior, un nexo. Veíamos que el apóstol Pablo en los primeros versículos estaba dando por hecho que había, ¿no es cierto? Decía, por tanto, si hay alguna consolación, dijimos que la mejor traducción de eso tendría que ser, ya que hay una consolación, daba por hecho que estas cosas estaban en la iglesia de Filipo. Si algún consuelo de amor, o sea, si allá había algo de afecto, ¿no es cierto?, hacia Jesucristo, y si alguna comunión del Espíritu, daba por hecho que lo estaba, ya diciendo que si esto estaba, ¿no es cierto?, que daba por hecho que estaba, entonces decía, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, vimos que esa parte de afecto entrañable y misericordia en el original van juntos, no se puede separar, es algo íntimo, es algo profundo, ¿no? Y el apóstol decía, si esto está en ustedes, yo me gozo con eso. Ya me gozo con las primeras letras que les he escrito en el capítulo 1, donde les hablo de que tienen que tener gozo. Me gozo porque ustedes me han acompañado en este difícil momento. Él estaba preso, ¿no es cierto?, en una cárcel. Me gozo porque no me han abandonado, porque ustedes han provisto para mis necesidades, no se han avergonzado de mis prisiones, decía el apóstol Pablo. Me gozo porque han combatido, ¿no es cierto?, valientemente, ¿no es cierto?, en defensa de la fe, nos decía, ¿no es cierto?, contra los que estaban afuera, pero también con los de adentro, ¿entiendes? Y lo han hecho de una manera sabia. Entonces, eso me da mi gozo. Entonces, ahora completen mi gozo. Ahora quiero que mi gozo esté completo. ¿Y cuál sería el gozo completo? Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Y de ahí dice, nada hagáis por contienda, nada hagáis por contienda. O sea, estas cosas que yo le he dicho me completan el gozo, sé que están completos, pero aún la gran iglesia de los filipenses tenía problemas. Y esto yo lo reitero y no lo digo solo por decirlo o con alguna intención. A la iglesia le ha costado entender que la iglesia de Cristo está en un proceso de santificación en este momento, progresiva. Por eso vemos tanto problema dentro de las iglesias, de todo índole y más en este último tiempo. Se ha exacerbado el asunto de los conflictos, los problemas dentro de la iglesia. En los tiempos de Pablo ya existía. Por eso Pablo tiene que escribir esa tremenda carta a los Corintios, una iglesia espiritual, se creían ellos, pero con tremendos conflictos. Y esto no ha cambiado, no sigue siendo lo mismo. Nada hagáis por contienda. Quiero decirles que en el griego, en el original, este pasaje, la palabra hagáis, no existe, no sale, no aparece. Entonces, la mejor tradición, ¿no es cierto?, en realidad lo que quiere decir que nada por la vía del egoísmo, ¿no es cierto? Nada se debe hacer de una manera que no corresponde. O sea, Pablo, después de hablar de todas las cosas positivas, ahora está diciendo lo negativo, lo que podría pasar con algo negativo, ¿me entiende? Hagáis, no aparece, ¿no es cierto? Sencillamente, el griego debería traducirse nada por contienda. ¿Me entiende? Daba por ello el apóstol que nada.
Queda sumamente claro, nada por contienda. Todas las cosas que ustedes hagan, nada, ninguna cosa por contienda, nada. Y esta es una prohibición, hermano, del apóstol para la iglesia. Y no se olvide que el Espíritu, alguien dirá, sí, pero Pablo ahí se la estaba dando de mandón, ¿no? Estaba mandando a la gente como si fueran unos niños chicos. No, pero el Espíritu Santo estaba inspirando a Pablo. No se olvide. Las palabras de Pablo llevan un peso apostólico tremendo, hermano, porque es el Espíritu Santo que inspiró esas palabras. Y el Espíritu Santo no le pide permiso ni perdona a nadie para decirle lo que tiene que decir. Nada por contienda. Así de simple. Aleluya. Al principio la palabra, ¿no es cierto?, de donde viene la palabra contienda, es una palabra que significaba, que ahora significa en el griego ambición egoísta. Al principio esa palabra que se usó aquí en el griego no significaba eso. Fíjese que venía como algo bueno, estaba relacionado con los que eran jornales, los que trabajaban. Se usaba especialmente para referirse a los que cortaban y amontonaban el trigo, o a los hiladores o tejedores. Con el tiempo esta palabra vino ¿no es cierto?, a interpretarse como una actitud de quienes trabajaban por un jornal, y en particular recibió la connotación de una búsqueda ambiciosa, ¿entiende?, de un puesto político por medios fraudulentos. Cuando ya entró este asunto, ¿no es cierto?, la política, esa palabra empezó a tener otra connotación. Y posteriormente, dice, se refirió ya a grupos, peleas por posiciones, el uso y para obtener poder usando la intriga, usando la intriga, ¿no es cierto?, o para obtener una mejor posición. Nosotros, hermanos, lo vemos eso hoy día. Fíjese que no ha cambiado mucho, está viviendo algo que habla el griego ahí, y si nosotros vemos como es hoy día el mundo de la política en todo el mundo, yo no hablo solo de Chile y tampoco denosto el mundo político. No estoy hablando en contra de las personas que son políticos, sino en el mundo, o sea, lo que se trabaja ahí, lo que se obtiene ahí es mucho poder. Entonces vemos a veces cómo se tratan estas personas de hacer zancadillas unos a otros. Usted sabe, cuando va a haber elegido un presidente, le buscan todo lo que pueden sacarle para atrás para tirárselo en cara delante de todo el público, la televisión, para que la gente no vote por ese y vote por mí. Pero el otro también viene con la batería cargada, ¿no es cierto?, y le saca todo lo que tenía oculto, y la gente, ¡wow!, ¿no es cierto?, tiene que decidir. Y generalmente tenemos que decidir por gente que no son perfectos, porque no hay ninguno perfecto. Casi más imperfectos que perfectos, ¿no? Pero así es. Entonces, de ese momento ya la palabra cambió y empezó a significar algo, ¿no es cierto?, ambición egoísta. Una ambición que no se basa en el servicio y cuyo único fin es una ganancia de poder. Es la ambición por el poder. Entonces, por eso, nada hagáis por contienda. Ahí viene. Ahora, esto que Pablo dice, hermano, no es para nada sorprendente de que el apóstol Pablo nos diga, porque sin ninguna duda nosotros los cristianos tenemos que desechar la contienda. Porque el primer contencioso, hermano, ¿de dónde vino la contienda? Esta palabra de pelear, y ¿de dónde viene? Viene cuando Satanás se rebela por su egoísmo. Él quería ser igual a Dios, y aquí vamos a ver parte de eso. Él quería ser igual a Dios. Y ahí hubo la primera contienda, el primer afán de poder, de liderazgo, de derribar a otro. Él pensó que podía derribar a Dios. ¿Me entiende? Por eso la contienda causa tanto daño dentro de las iglesias. Entonces, la contienda es lo primero que Pablo nos dice, fíjese. Lo primero que Pablo nos dice que la iglesia debe dejar. Ya que el egoísmo, nosotros lo sabemos, todo pecado generalmente se produce por egoísmo. Por el egoísmo. Porque trata de poner el deseo nuestro. Yo hago lo que yo quiero, a mí nadie me va a mandar, yo voy a hacer lo que yo quiera. Poner la voluntad, ¿no es cierto?, por encima de la voluntad de Dios, y ahí vienen las contiendas en la iglesia. Qué triste es esto. Para todas las iglesias.
Para las iglesias pentecostales, para las iglesias aliancistas, para las iglesias bautistas, para las históricas, para todas las iglesias donde hay conflicto es porque hay afanes de poder, afanes de liderazgo y hay contenciones. ¿Entiendes? Hay contención. Y se produce la intriga, se producen, ¿no es cierto?, los bandos dentro de las instituciones. Y yo me quedo con esto. Esto era lo que pasaba, hermano, en Corinto. En Corinto había intriga. Ellos, según ellos, eran espirituales. Pero unos decían, yo soy de Pablo. Yo soy de Apolo. Yo soy de Pedro. Yo soy de Cefas, ¿no es cierto? Otros, yo soy de Cristo. Otros dicen que fue cambiado el lenguaje ahí, que el original al principio o lo más antiguo decía Crispo, que era uno de los líderes también de la iglesia antigua. Yo me quedo con la interpretación de Cristo, ¿no? No vamos a pelear por eso. Lo que Pablo estaba tratando de decir a los corintios que dejen sus contiendas, porque estaban tan preocupados de la contienda que no se daban cuenta que en la iglesia había pecado y un pecado grave. Porque la contienda para ellos era más importante que no obtenía el liderazgo. Y Pablo tiene que, como siempre, con esa ¿cómo le dice?, madurez que el apóstol tenía, tiene que ponerle paño frío y le decían, ¿quién murió en la cruz por ustedes? ¿Murió Pablo acaso? Era humilde Pablo, ¿cierto? Porque él se pone también ahí, ya que los hermanos peleaban por él. Pero ¿fui yo acaso que morí? ¿Fue Apolos que murió? ¿Fue Pedro? No, pues, el que murió fue Cristo. Entonces nosotros nos ponemos detrás de Jesucristo, y si nos ponemos, hermanos, detrás de Jesucristo, los afanes de liderazgo se van a desaparecer, porque cuando Cristo está al frente, nosotros nos vamos detrásito y no nos vemos. Porque el grande es Jesucristo, el poderoso es Jesucristo, el que tiene que verse en la iglesia es Jesucristo. Cuando la iglesia es bendecida es gracias a Jesucristo, que nos dejó sus bendiciones. Cuando Dios levanta un ministro es gracias a Jesucristo, no es porque tenga una capacidad, porque sea especial. Cuando el Señor sana a un enfermo es gracias a Jesucristo. Cuando tenemos pan en nuestra mesa es gracias a Jesucristo. Aleluya. Así que librémonos de esto, porque no tratemos de poner nuestra voluntad por encima de la de Dios, ¿no es cierto? Por eso Satanás en Isaías 14, 12, 17 habla ahí de la caída de Satanás. ¿Ah? Tú que eras acabado en hermosura, que tuvieron, ¿no es cierto?, los tamboriles y las flautas, dice la palabra de Dios refiriendo a Satanás, cuando fuiste creado. Tú que te paseabas en medio de las piedras de fuego del altar. Oiga, el privilegio que tenía, hermano, pero no se conformó con eso. Por eso, hermano, cuando entró el pecado, esa misma naturaleza es la que entra en el hombre. Por eso el hombre no se conforma, hermano, con lo que tiene. Quiere más siempre. Quiere más. Nosotros acá peleamos, la gente discute que esto está aquí, que esto está acá. Es cierto que ha venido una baja en todo el mundo por el asunto de la pandemia, haya sido planificado o no. Estamos viendo que está habiendo una recesión, ¿me entiende?, mundial. Y reclama que no tenemos eso. El otro día miré una entrevista donde a veces la gente trata de tratar de implantar ciertas cosas en la nación, y un periodista le decía a otro hombre que defendía su punto de vista, oye, pero ¿cómo tú puedes decir eso? Que en Chile todavía estamos bien cuando hay gente que se está muriendo de hambre. Y él le dijo, oye, dime dónde se ha muerto un chileno de hambre. Gracias a Dios todavía no sabemos que se haya muerto un chileno de hambre. Y generalmente, hermano, cuando vemos... No hablo de ningún sector de nada, pero cuando vemos la gente que reclama, nosotros solemos ver gente que reclama y vemos por televisión a veces con dolor, gente que reclama por esto, por lo otro, que no tengo esto, que no me dan esto, lo otro, y uno los ve, hermano, y no están flaquitos, no están desnutridos, ¿los han visto ustedes? Bastante gorditos, infladitos, y eso no es aire, pues no. Hay grasita ahí. Entonces somos, hermanos, no seamos ingratos con lo que Dios nos da.
y nos baste con lo que Dios nos da. Y si Dios te quiere levantar, hermano, a algún lugar de preeminencia o te va a dar alguna honra, no va a haber nadie que te pueda bajar de ahí. ¿Entiendes? La gente busca eso y por eso después se terminan frustrados, porque si Dios no te puso ahí vas a terminar frustrado reclamando. Por contienda. Hay gente que se va de sus iglesias, hermanos. No ha pasado solo aquí, en otros lados. Me fui de la iglesia porque el pastor no me tomaba en cuenta. Una vez un hermanito me decía, ¿y usted va a la iglesia y anda el pastor? Yo lo conocía dónde era. No, me estoy yendo a otro lado. Yo no era muy cotillayo. No era muy cotillayo por el pastor. O sea, dijo que no era muy cotizado, es lo que quería decir, ¿no? Pero decía cotillayo, ¿no? Pero él no era muy cotizado por él. Así que se fue a una iglesia y él cantaba, y cantaba mexicano. Entonces se fue a una iglesia donde le gustaba el mexicano y ahí sí fue cotizado. Ahí estaba en el púlpito y lo hacían cantar todos los domingos. Eso es lo que él quería, pero era su ambición. Nunca se preguntó si Dios realmente quería eso. Hermano, hay veces que hacemos cosas y hacemos cosas y pensamos hacerla para Dios y decimos que la hacemos para Dios. Pero nunca le hemos preguntado al Señor si el Señor está contento con lo que estamos haciendo. Entonces, Satanás quiso ser igual a Dios. Y ahí comienza, ¿no es cierto?, esta pelea. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué se introdujo el pecado en el mundo? Por anteponer su voluntad personal a la de Dios. ¿O no? El Señor les dijo la única cláusula para probar la fidelidad de... Hermano, tenía Dios ¿cómo se llama? ¿Derecho a pedirle eso al hombre? Mire, hizo esta creación completa y le dijo, sojuzgarla, te la voy a dejar a ti, te la voy a dejar bajo tu mano. Animales, todo lo que existe, tú lo vas a gobernar. Te pido solo una cosita, ese árbol que está ahí al medio, no lo toques. ¿Tenía el Señor derecho a hacerlo? Si era el creador, lo había hecho, le dio un huerto, hermano, con todos los frutos y todo lo que había para que se alimentara, no tenía nada que hacer. Bueno, para alimentarse, y Dios no avala flojo, ¿no es cierto? Porque él tenía que labrar el huerto, Dios le dijo que labre el huerto, pero era un huerto que tenía de todo. Pero no, tuvo que ir y tomar la fruta prohibida, ¿no? Y entró el pecado. ¿Por qué? Por anteponer, eso pasa cuando anteponemos nuestros deseos a los deseos de Dios. Así que nada hagan por contienda. Hermano, lamentablemente no hay ninguna iglesia, ni la que sea mejor, ni la de gran madurez espiritual, y la mejor en sana doctrina, que no esté alguna vez exenta de tener un problema como esto. ¿Por qué cree que hay tantas denominaciones, hermano? Está la evangélica pentecostal. Primero la pentecostal. Después se dividió, de ahí salió la evangélica pentecostal y quedaron las dos pentecostales. Y de esas pentecostales vienen todas las otras. Nazarena pentecostal, Aliancista pentecostal, Unión Evangélica pentecostal. Y yo no estoy denostándolo, estoy haciendo como un chiste, pero yo tengo muchos pastores amados de la Iglesia del Señor, por ejemplo. Yo no estoy hablando en contra de la Iglesia del Señor, lo digo al tiro porque la gente es tan susceptible, pero estoy dando ejemplos. Conozco pastores, tengo amistades con ellos, les amo en el Señor. Uno pertenece a la Iglesia del Señor. La otra, Iglesia del Señor Apostólica. Iglesia del Señor Jesucristo Restaurada. Iglesia del Señor, la cual ganó con su sangre. La otra, Iglesia del Señor, la cual ganó Jesús con su sangre. Y cuando uno empieza a averiguar, gracias a Dios, hermano, el Señor nos ha hecho madurar como pastores y ahora esos pastores conversan entre ellos, se conocen. Pero alguna vez cuando se produjeron estas divisiones, al menos sus líderes no se hablaban. Pero ahora, gracias al Señor, hemos entendido, hermano. Hemos entendido, Satanás ha sacado provecho de la contienda. Seamos inteligentes, muy inteligentes, para no seguirle el juego al diablo.
Así que ninguna iglesia está exenta de que se produzcan estos problemas. Por eso Pablo, que sabía, inspirado por el Espíritu Santo, hermano, lo hace. Porque lamentablemente, ¿por qué se producen estas cosas? Porque hay personas que creen que sus habilidades o sus dones que tienen para darle ímpetu a la obra de Cristo son superiores a las de los otros. Y aquí hay algo que me gustaría decir. Siempre se disfraza a veces la contienda con discursos piadosos. ¿Sí o no? Nosotros lo hacemos por el bien de la iglesia. No, el pastor no sabe cómo hacerlo. Afuera del templo, el pastor predicando y chismeando. No, es que esto no se hace así. Si nos lo harían como nosotros decimos, se produciría, se salvarían más almas. Según ellos. Entonces, una vez me contó un hermano que le dijo a alguien que no estuviera chismeando. Encontró un grupo de gente por ahí en un lado y cuando empezaron a meterse en la conversación, él se dio cuenta que era puro plan, dijo que por favor no estuvieran chismeando, no estuvieran murmurando porque eso era pecado. No, dijo uno, nosotros no estamos murmurando, nosotros no estamos chismeando, nosotros estamos analizando. ¿Se fija o no? ¿Cómo cambia la cosa con la palabra? Pero el análisis era que el pastor estaba mal. Los oficiales que tenían, eso no sirve para nada. ¿Por qué no nos ponen a nosotros? Es lo que Pablo, ¿no es cierto?, dice. Ahora, nada se hace, hermano, por contienda en la iglesia, porque el único que gana es Satanás. No gana la iglesia de Cristo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Vanagloria significa alabanza sin contenido, ¿no es cierto? Y esto va ligado a la vanidad personal. Es muy parecido a la palabra castellana adulación o adular, es decir, recibir o dar, ¿no es cierto?, alabanza hipócrita por razones, ¿no es cierto?, para obtener beneficios. O sea que una segunda manera de promover la unidad espiritual que Pablo le estaba pidiendo a los filipenses que mantuvieran, esta segunda manera de mantener esta unidad, sencillamente, hermano, era desechar la vanagloria. Desechar la vanagloria. Vanagloria, ¿no es cierto?, es una traducción de una palabra que significa vano, o sea, que no tiene valor. Y es una palabra compuesta, vanagloria, viene de vano y de gloria, o sea, la palabra griega es kenos, que significa vano, y doxa, que significa gloria. Por eso cuando se habla en un himnario, usted ha visto algunos himnarios de música, al principio dice la doxología, una gloria para Dios. En el himnario, doxología, y acá es vanagloria, o sea, gloria para Dios. Es algo que produce bendición. Gloria para el hombre es algo vano. No hay nada que produzca algo beneficioso en la gloria que quiere el propio hombre, ¿no? Así que eso es lo que quiere decir, ¿no? Para que ustedes estén claros con esto. Así que por eso se traduce vanagloria. Y era muy probable, y yo creo que es así, por eso el apóstol Pablo los aconseja de esta manera, que en esta iglesia existieran algunas peleitas, pues, algunos pleitos y algunas divisiones. A lo mejor no como en Corintio, que ahí la cosa estaba desatada y era seria. Pero en Filipo es probable, mire, el apóstol Pablo nunca decía algo por decir. Si usted lee las cartas de Pablo, Pablo era un hombre inspirado por Dios, que vivió como ningún apóstol, de acuerdo a la voluntad de Dios. Él hizo que la palabra de Dios, que Cristo se encarnara en él, a tal punto que sus palabras no son vanas cuando él dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué tremendo, qué comunión con Cristo para decir esas palabras. Así que, mi amado hermano, es probable que haya habido algún conflicto. Ahora, esto causa, ¿no es cierto?, divisiones y lo único que produce son que la iglesia de Cristo retroceda o se detenga en su avanzar en vez de avanzar, ¿cierto? Y aquí hay dos cosas, ¿no es cierto?, que están contienda o vanagloria. Dos cosas que van de la mano. ¿Me entiende? Ahora, habían pleitos, o sea, pelea, divisiones.
Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra contienda? ¿Por qué hay contienda? Porque se persiguen metas personales. Generalmente se contiende cuando se persiguen metas personales, no le importa el resto, es mi beneficio personal. Y la vanagloria busca gloria personal, o sea, la contienda es para producir una meta personal. Para eso se contiende. Y la otra es para producir una gloria personal. Les explico. Yo no voy a descansar hasta que esta persona que está ahí se mande abajo y sea yo el que estoy ahí. ¿Me entiendes? Entonces produzco el pleito. ¿Para qué? Para que haya división. Para que se produzca, ¿no es cierto?, división. Cuando se produce división, la iglesia sufre. Cuando se produce división, la iglesia se debilita. Porque Satanás puede hacer lo que quiere. ¿Pero por qué? Porque trata de producir un beneficio, una meta. La meta es alcanzar ese lugar. Hermano, y esto, fíjese que yo lo he visto, estábamos hablando de la intriga. Yo lo veo en el pueblo de Dios, hermano, es vergonzoso, pero hay intriga. Hay intriga, hermano. Hay intriga. De repente uno sabe de algunas situaciones o de algunos concilios pastorales y va a haber una elección o algo y empieza, hermano. Qué vergonzoso, los pastores cuentan y se reúnen en casa, tenemos que sacarlo ya, mira, si me eligen a mí, ¿cuántos votos tenemos? Cuenta este voto, aquí están, ya tenemos con esto, ya estamos al otro lado. Si tú eres presidente, a ti te escogemos como vicepresidente y tú vas a ser el tesorero y no piensan que Dios los está observando, tampoco piensan que eso es antibíblico. No piensan, no les interesa porque su afán personal, Satanás los tiene tan cegado con su ego que no les importa hacer daño. No les importa. Porque están cegados. Si Pablo decía que algunos predicaban por contienda, otros predicaban incluso por hacerle daño, decía Pablo. Así que eso no debe extrañarnos en este tiempo. Así que eso es, hermano, qué triste que suceda eso. Metas personales, la vanagloria busca gloria personal. Yo sí que a mí me da risa y digo estas cosas a veces, hermano, no contra nadie, ni estoy hablando contra nadie, pero escuchaba estas cosas. Una vez un pastor le dijo a alguien, eso no se dice, pastor, tiene que decirlo otra gente. Alguien decía por ahí, a mí sí que Dios me usa, a mí Dios me usa. Yo soy muy usado por Dios, soy espiritual. ¡Wow! Una persona que habla así, hermano, no se da cuenta que el diablo lo tiene engañado. ¿Quiénes son los que tienen que hablar de nosotros? Otros, no nosotros. Yo no puedo decir, yo soy bueno, yo esto, yo hago lo otro. No, porque yo no hago las cosas para mí. Cosas se hacen para Dios, la honra es para Dios. Cualquier cosa que se haga, si Dios te honra, es para Dios la honra, aleluya. ¿No es cierto? Así que la gloria personal, los logros personales, lo último tiene que ver, ¿no es cierto?, la vanagloria con mantener una imagen desproporcionada, sobredimensionada. Yo quiero estar ahí en ese puesto porque así me puedo codear con las autoridades. Y al codear con las autoridades puedo obtener ciertos beneficios. No es la obra del Señor que le interesa, sino los afanes personales. Así que una persona vanagloriosa siempre piensa, hermano, que tiene la razón y espera que otros estén de acuerdo inmediatamente con él, el vanaglorioso, porque piensa que lo sabe todo. Nadie le puede decir nada porque él lo sabe todo. Entonces, la única unidad que una persona como esta busca o que le toma valor o alguna cosa que le interese, se centra en ella misma. ¿Me entiende? Por eso es que buscan círculos de poder y buscan atraer gente. Por eso habla de la vanagloria, del adular, de la trama, ¿no es cierto? Como decía arriba, la intriga. Hola, ¿cómo estás? Oh, usted, está bien, usted, qué bueno, usted acá. Adular para ganarse la confianza de las personas, para beneficio personal. Así que una persona vanagloriosa siempre piensa que tiene la razón. Esos son los detalles. Ahora, la vanagloria también es orgullo.
de ser arrogante. ¿Qué dice Romanos 11:25 la parte A? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. En cuanto a vosotros mismos. Así que nada hagáis por contienda y nada hagáis por vanagloria. Antes bien, dice el apóstol Pablo, con humildad. Mire, vamos al tercer parrafito. Antes bien, esta expresión, ¿qué indica, hermano? Un contraste, ¿no es cierto? Mire, lo otro se produce esto, con lo otro se producirá esto otro, pero antes bien, hagan esto otro, con humildad. ¿Eh? Como queriendo decir, no de esta manera, no con contienda, no con vanagloria, pero de esta otra, sí, porque esto sí que produce bendición. La palabra humildad, ¿no es cierto?, es usada antiguamente, hermano, en el tiempo griego, en la cultura helénica, griego, la palabra humildad era mal mirada. Una persona humilde era una persona denostada, era una persona de clase baja, era como algo despreciable. De ahí viene la palabra humildad. Así que era con una mala connotación, era alguien de clase baja, de bajeza, ¿no es cierto? Pero al pasar el vocabulario, al vocabulario cristiano, esta palabra, como todo lo que hace el Señor, ¿no es cierto?, esta palabra ha sido ennoblecida, ha sido dignificada. ¿Eh? Ahora ser humilde, hermano, claro, para el hombre este es tonto. ¿Me entiende? Pero ha sido ennoblecida por Cristo, porque la humildad es ejemplo de seguir a Jesucristo. Porque Cristo se hizo humilde, lo despreciaron, se rieron de Él, se burlaban, le decían, bueno, si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí de esa cruz, puede haber, ya, pues muéstranos. Y Cristo como cordero, delante de sus trasquiladores, dice, ¿no es cierto, profeta? No abrió su boca, fue humilde, Él se rebajó. Porque Él podía haberlo hecho pedazo ahí a todos sus enemigos, hermano. Pero si Él lo hace, también nuestra salvación quedaba ahí. Éramos los seres más miserables y aquellos mismos necios, poseídos por el diablo, que le gritaban, bájate de la cruz, para que creamos, ellos mismos no sabían que esa humildad que Cristo estaba mostrando ahí, esa bajeza, porque fue bajeza, hermano, se ensañaron con Él, escupieron al Creador del universo, al que hizo el cielo y la tierra, le escupieron el rostro. Y Él, en una muestra de humildad, hermano, que nos enseña a nosotros, no hizo nada. Nosotros no somos así porque la naturaleza es pecaminosa, nos hacen algo y ya van a ver, ya me va a tocar a mí, ya, ¿me entiende? Ya va a llegar la hora. No, no es así el corazón nuestro, hermano. Nosotros tenemos que parecernos a Cristo. Dios tenga compasión de nosotros, la iglesia, ¿no? Porque el Señor nos está hablando a nosotros, la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Entonces esta palabra ahora es ennoblecida, porque ser humilde, hermano, es ser un seguidor de Jesucristo. Aleluya. En el vocabulario cristiano la palabra humildad significa algo positivo, una moralidad positiva. Es una palabra basada en una negación profunda, porque Cristo se negó, el Rey de Reyes, el Señor, el que había hecho el cielo y la tierra, como le decía, se rindió a la voluntad del Padre, se destronó del yo delante, ¿no es cierto?, de nuestro Señor y Redentor. Quedamos expuestos porque Él es nuestro ejemplo de humildad. Por eso cuando veamos más adelante, cuando pasemos ya estos dos versos, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Se fija? ¿Cuál era el sentir? Estaba hablando de la humildad, que hoy día, que es despreciada, hasta el día de hoy es despreciado ser humilde. Es tonto. Déjenlo nomás. Es una negación del yo. Cuando decimos, Señor, no importa, tú estás conmigo, no importa, no importa. Tenemos un buen ejemplo, hermano, a seguir, ¿no es cierto?, a Jesucristo. ¿Sí o no? Tenemos buen ejemplo también que nos dejó nuestro pastor, ¿o no? Él podía haber arreglado muchas cosas así con su autoridad eclesiástica pastoral, lo podía haber hecho. Tenía la autoridad para hacerlo. Pero miró almas. Almas a veces de personas necias.
de personas que no se aman a sí mismos, no se dan cuenta que un día tendremos que dar cuenta ante Dios y que Dios nos va a preguntar. Dios tenga compasión de nosotros, ¿no? Ahora, ¿no es cierto? Él ha tenido, ¿no es cierto?, piedad de nosotros. Ha tenido misericordia y gente indigna. Ahora, la humildad es lo contrario a la contienda y a la vanagloria. ¿Sí o no? Porque hay un dicho que dice, para que haya una pelea, tienen que haber ¿cuántos? Tienen que haber dos que quieran pelear. Pero cuando uno ve más allá, dice, no importa que menos, no tiene ni un valor. No hay pelea, ¿cierto? Entonces era lo contrario a la vanagloria. Y en realidad, hermano, la humildad es el remedio para los conflictos en la iglesia. Si hubiera humildad, no habría conflicto. Así es. La humildad es el fundamento, ¿no es cierto?, de un carácter cristiano. Es el fundamento de una unidad espiritual. No puede haber unidad espiritual si no hay humildad en nosotros, hermanos queridos. Por eso que no es una casualidad que aquí Pablo, ¿no es cierto?, nombre la humildad, y tampoco es casualidad que la primera bienaventuranza que aparece, ¿no es cierto?, en la Biblia y la base de toda, habla de ser pobres en espíritu, en Mateo 5:3, que es sinónimo de humildad. ¿Ah? ¿Qué dice Proverbios 16:19? Mejor es humillar el espíritu. Porque el espíritu altivo nos humilla. A mí, que me la hace, me la mata. ¿Me entiendes? ¿Qué se ha creído este que me viene? Me recuerdo que una vez papá fue cuando estaba vivo, ¿no? Que él está en el cielo. Y fue a una convención o algo y vio que se acercó pastor, habían pastores de diferentes lugares del mundo y estaba comenzando la onda esta no estoy tampoco hablando en contra de esto, pero estaba la onda del apostolado, ¿no? Y hay un pastor que ellos conocían de muchos años, pastor, amado pastor. Cómo la vanagloria, hermano, cambia el corazón del hombre. Y viene, se acerca otro pastor que lo conocía, y padre estaba al lado, y llama a esta persona y dice, hola, ¿cómo está, pastor? Me alegro de verlo. Contento a saludarle, a pasarle la mano. Y el hombre se echa para atrás y dice, apóstol. Apóstol. Entonces el pastor, que era más humilde, el otro dijo, ni un problema, apóstol, ¿cómo está usted? ¿Ves? Tienen que haber dos para que haya una pelea. ¿Sí o no? Apóstol. Ahora, yo no estoy hablando del apostolado. Yo sé que, hermano, cuando comenzó esta onda, se levantó mucho apóstol. Cualquiera era apóstol. ¿Se acuerdan que iban allá a Colombia y llegaban siendo apóstoles? Todos eran apóstoles. El ministerio apostólico. Igual que el asunto de los ministerios. Ministerio aquí, ministerio allá. Cuando comenzó. Ahora yo conozco pastores que pertenecen a ministerio y son hombres de Dios, serios. Probablemente los años de ministerio han enseñado algunas lecciones también. Porque el Señor tiene que tratarnos, tiene que enseñarnos, tiene que doblegarnos, tiene que pasarnos por el sedazo muchas veces. Entonces la humildad es primordial para que haya unidad, hermano, en la iglesia. Es primordial. ¿Qué dice Proverbios 16:19? Lo leí. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Mire, ¿ve? Zacarías 9:9 describe, ¿no es cierto?, a Jesucristo. Describe a este rey mesiánico maravilloso que había de venir. ¿Y cómo lo describe Isaías? Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asno. Así describía al rey de reyes Zacarías, ¿no? Primera de Pedro 5, versos 5 y 6 dice, y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y fíjese que este pasaje tiene esta connotación y dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte, ¿cuándo? ¿Cuando yo quiera?
cuando fuere tiempo. Por eso yo a veces, hay pastores, no, que uno dijo una vez, yo voy a reclamar mi lugar, este es mi lugar. Dios me dijo, Dios le dijo a él, pero los otros no. ¿Me entiendes? Entonces yo tuve que decirle una vez, pastor, le dije, ¿usted está seguro de que Dios dijo eso? ¿De que usted va a hacer esto, usted va a hacer lo otro? Sí, le dijo, estoy seguro, fue Dios que... Entonces, pastor, no pelee. Porque si Dios se lo dijo, usted lo va a hacer. Dios no puede fallar. ¿Me entiende? Cuando Dios da algo a alguien, nadie se lo puede quitar, hermano. Cuando Dios llama a alguien, nadie, hermano, lo va a sacar de la mano de Dios, nadie. Así que yo no entiendo los conflictos y las peleas dentro de todas las iglesias, ¿no es cierto?, que hay en el mundo. Porque si la gente entendiera, por eso dice, sométase a toda persona, en primer lugar. No, perdón. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando sea tiempo. Todo tiene un tiempo. Y Dios no se equivoca. Si Dios tiene una bendición para ti, va a llegar el tiempo, solo hay que saber esperar. ¿Cuántos están esperando una bendición del Señor? Que nos ha hablado el Señor de una bendición grande que viene. Hay que esperar. Dios no se va a adelantar, Dios no se va a atrasar, va a llegar en su momento justo. Bendito el nombre del Señor. Dice que no hagáis por cortesía, sino antes bien con humildad. Y si no hay humildad, no podemos someternos los unos a los otros, como decía la palabra aquí, hermano. ¿Y qué es someterse los unos a los otros? Aceptar lo que Dios le ha dado al otro y lo que Dios le ha dado a ti. Tú eres corista, bueno, aquí tenemos una orquesta y tenemos una orquesta chiquitita, ¿no es cierto? Yo y mi hermano Patricio que toca el bajo. ¿Y qué nos ha bendecido el Señor? Aleluya. ¿Ah? Nadie es indispensable en la obra. Pero yo he estado en lugares, yo cuando era joven era un inmaduro y como tocaba en un trío y éramos conocidísimos en Valdivia, nos invitaban a todas las iglesias en ese tiempo, los tríos, tiempo de los tríos. Yo fui de los primeros en tocar teclado, Dios me dio ese don. Y siempre mi padre, yo agradezco, se preocupó por darme lo mejor en cuanto a eso. Fue bien visionario. Él siempre compraba cosas que las demás iglesias no compraban porque decían que era pecado. Si aquí mismo la primera vez que tocamos el sintetizador, hubo gente que dijo que el pastor había metido el diablo. Y no era el diablo, pero era un sintetizador. Y lo usamos para tocar los himnos. La ignorancia nos hace decir cosas. Pero como yo era inmaduro igual y me invitaban y me gustaba, porque uno cuando es joven le gusta andar aquí, tenía mis amigos, amigas, y iba a las otras iglesias. Porque en la iglesia nuestra nunca, mi padre aceptó que se hagan estas cosas de festivales y cosas por el estilo. Y a mí me invitaban como buen músico a tocar, también me invitaban de jurado. Y hacían los festivales y cantaban los hermanos diferentes himnos y varias veces me tocó jurado. Así que yo tenía que poner nota, interpretación musical. Ahora me río, hermano, que qué manera de ser copiones ignorantes los evangélicos, digamos, ahora qué interpretación, tonalidad de la voz. Le ponían ahí un papel y teníamos que ponerle nota. Y ahora uno se da cuenta que estupidez más grande. Todo copiado del mundo. Bueno, pero eran otros tiempos, ¿no? Y yo veía, sométase cada uno. ¿No es cierto? Entendámonos, comprendámonos cada uno. Yo veía ahí ningún tipo de alabanza para Dios, hermano. Yo veía en los pasillos, porque nosotros después, bueno, hermano, decía, ya hemos escuchado cantar a los hermanos, habían trío, todo. Así que ahora los jurados van a salir y van a tener que deliberar y nos íbamos por el pasillo. Todo un aparataje y el jurado, pucha, que era muy importante. Así que mientras tanto, un pastor va a hacer un mensaje, mientras el jurado va a deliberar. Y nosotros pasábamos por el pasillo y afuerita del pasillo, hermano, los que participaban agarrándose del moño, ¿quién era mejor? No, tú te equivocaste, no pueden dar, ¿dónde tú no vayas a ganar? Si tú te equivocaste, te tambaleó la voz al final. No, y tú, mira, se equivocaron tus músicos. Así, hermano, qué gloria para Dios, festival cristiano. ¿Me entiendes, no? Es como chistoso, ¿no? Pero nunca nos vamos a someter los unos a los otros si no hay humildad. ¿Me entiende? Si no hay humildad. A mí Dios me dio un don, hermano.
en la música. Y mucha gente lo, ¿cómo se llama? Lo entiende así. Pero yo no busqué esto, pues, hermano. ¿Por qué me voy a sentir superior a alguien si yo no lo busqué? Yo no lo busqué. Y por más que otro quiera pasarme, si Dios no le dio el don como me lo dio a mí, no va a poder. Va a terminar frustrado. Humildad, hermano. Hay que tener humildad. Yo no me puedo comparar con otro. Tampoco. Si cada uno va a darle cuenta a Dios. Y confórmese con lo que Dios le ha dado. Porque ahí está el problema, hermano. Porque no queremos mirar a los otros, mire, estimando cada uno a los demás. ¿Cómo? ¿Poniéndole el pie encima? No, dice, como superiores a uno mismo. Como superiores, hermano, a uno mismo. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo aquí, no es cierto? En esa idea cristiana de estimar, considerar a los demás como superiores a uno mismo. Pablo, mire lo que dice en Romanos 12:3, Pablo. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Ahí está el problema. Yo creo que yo lo hago mejor que eso. Yo no sé por qué lo tienen ese ahí. Yo debería estar ahí. ¿Entiendes? Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Que Dios repartió a cada uno. ¿Me entiende, no? Yo no puedo envidiar a un evangelista de fama mundial si yo nunca voy a ser como ellos. No pretendo serlo. No puedo. No puedes tú envidiar a una persona que el Señor le dio una capacidad de predicar, una capacidad de interpretar, una capacidad de ser teólogo, más encima una capacidad de cantar, con una gracia especial, una capacidad de tocar, con una gracia superior a otro. ¿Ah? ¿Me entiende? De enseñar, de dirigir, porque el Señor da a cada uno, dice ahí, la medida de su gracia. A uno le da más dones, será porque lo preparó para estar, ¿no es cierto?, en el liderazgo, y necesita otros tipos de dones que los otros no van a tener a lo mejor nunca. Pero el líder no puede hacer todo solo. Somos un cuerpo en Cristo, hermano. Y en el cuerpo de Cristo, en el verdadero cuerpo de Cristo, no hay nadie que sobre. Todos son necesarios e indispensables para el Señor. Ahora, si alguien se tuerce, el Señor lo puede cambiar. Pero Dios nos ama a todos. Así que, por eso dice que todo, ¿no es cierto?, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Como dice Romanos 12, 9 y 10. Que el amor sea sin fingimiento, dice, ¿no es cierto?, prefiriéndolo los unos a los otros. ¿Me entienden? Cuando dice ahí Pablo que prefiriéndonos los unos a los otros, ¿no es cierto?, está diciendo que tengamos condescendencia con los demás. Ahora, cuando Pablo dice aquí, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no está diciendo, hermano, que nosotros debemos, ¿no es cierto?, considerarnos inferior a otro. ¿Me entiende? No está hablando de una falsa humildad. Lo que está diciendo es que estimemos a los demás como superiores. No está diciendo que tú te rebajes, que tú no hagas eso para que el otro pase encima tuyo, no. Sino que tú estimes a todos los demás como superiores, ¿me entiendes? En el momento que el hermano está acá arriba, a lo mejor no tiene la capacidad del pastor, pero el hermano está dirigiendo, está coordinando, está predicando, está haciendo en ese momento un instrumento de Dios. Y nosotros, en vez de estar criticando, el hermano no sabe ni hablar, no, esto no debería haberlo dicho, nosotros tenemos que estar diciendo, amén, Señor. El mensaje es sencillito hoy día, pero a lo mejor tú querías algo sencillo para que yo entienda que en la sencillez yo tengo que doblegarme y agradecerle a Dios porque nos dio un mensaje sencillo. Porque el hermano a lo mejor no podía hacer más, pero lo hizo para Dios. Y como lo hizo para Dios, yo me gozo. Y alaba a Dios porque el hermano está arriba del púlpito. Porque puede trabajar para Dios.
Por eso dice Romanos 13:1, para terminar la parte esta de superiores a sí mismo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, hermanos, por Dios han sido establecidas. El tiempo que estén, guste o no nos guste, las autoridades han sido puestas por Dios. Tenemos autoridades en el gobierno en este momento, en la dirección del país, que a lo mejor muchas veces les escuchamos decir cosas contrarias a lo que nosotros creemos, a nuestra cosmovisión bíblica. Pero si llegaron ahí, hermanos, tenemos que orar por ellos, para que Dios les dé claridad para que este país sea bendecido. No ponernos en contra, porque la Biblia dice que el que resiste a la autoridad puesta por Dios, a Dios resiste. ¿Podrás tú reclamarle a Dios por qué pone a este o pone al otro? No, porque Él conoce lo que la nación necesita. A veces Dios tiene que usar, no sé, diferentes medios para que el corazón de los hombres se vuelvan a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, hermano. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ya estamos por terminar. Ahora, no está diciendo el apóstol que cada uno no mire por sus propios intereses. Yo no me voy a preocupar de mí, me voy a preocupar de los hermanos, porque el apóstol dice que debemos preocuparnos más de los otros. No está diciendo eso. Está diciendo que te preocupes de ti, pero que no seas individualista, hermano. Que no seas individualista. Con esto el apóstol Pablo, hermano, completamente deja por fuera la idea que no es bíblica del asceticismo. ¿Qué era el asceticismo antiguo? Que era el asceta o los ascetas, que era gente que se replegaba a algún lugar solo porque ellos se creían especiales. Yo no me contamino con ese. No, porque a mí Dios me dio algo, yo no me contamino con ese. Satanás es astuto. En la iglesia no hay asceticismo, no hay separación. Nadie es especial, nadie es la lumbrera, nadie es el sol, porque el único sol de justicia para la iglesia es Jesucristo. Todo lo contrario, la iglesia dice que es un cuerpo, y como es un cuerpo, hermano, tenemos que aceptarnos como somos y unirnos. Usted no puede ser cabeza si no es cabeza. A lo mejor Dios quiere que sea un dedito solamente, pero ¿cómo es importante ese dedo para la función del cuerpo? A lo mejor Dios quiere que sea mano solamente. ¿Me entiende? Así que todo hay que tener mucho cuidado, hermano. Mire, cada vez que alguien o cualquier cosa que tú escuches que te quiera separar de la iglesia o que te haga especial, tienes que tener ciertas dudas que es el Señor. Me recuerdo bien a mi mente un caso que pasó en una iglesia de Puerto Montt. Estos casos los contaba el papá. Nosotros somos pentecostales, Dios bautizó a una hermana con el Espíritu Santo y comenzó el Señor a hablar por ella, y las cosas se cumplían así, pero al pie de la letra, todo lo que decía. Pero mire cómo es Satanás de astuto. De repente empezó a faltar el culto. Y los hermanos no, hermano, que no. Estoy orando en mi casa, hermano, sentido del Señor, de una preparación, de estar a solas con el Señor. ¿Me entiende? Empezó así. Y ella escuchaba que el Señor le hablaba, que era así. Entonces los pastores la empezaron ¿cómo se llama? A discipular y a corregir. Hermana, tenga cuidado. No, sí, el Señor. Para hacerle el testimonio corto, no le voy a dar más detalle, la hermana terminó encerrada en su pieza, sola, no le abría ni siquiera a su familia. Se encerró, tuvieron que hacerle un hoyo por la puerta donde le echaban la comida, hermano, como un animalito. Se defecaba, dicen, ahí mismo. Pero ella creía que Dios era quien le hablaba y que le decía que ella ya era tan santa y tan espiritual que ya no podía juntarse con el resto de la iglesia, porque ella ya estaba en un grado de santidad superior. ¿Se fija cómo Satanás puede engañar? Por eso, hermano, reciba lo que usted reciba, la gloria que usted reciba, la honra que Dios le dé, toda la gloria sea para Dios. Toda sea para Dios, siempre. Satanás es experto en engañar al ser humano. Por eso, hermano, eso de la separación o esa profunda espiritualidad
que merece un grado de aprobación divina, una cosa así. Eso no es así. El apóstol no está aprobando eso, lo está dejando fuera de la iglesia. Por el contrario, cualquier persona que haga eso, eso es una manifestación sutil y engañosa de orgullo. De orgullo. Yo no hablo de los pastores, conozco algunos ministerios aquí en Chile que son más conocidos y que no se juntan con nadie. Es más, se ríen de los consejos pastorales, sea como sea, lo que pasa, lo que hayan visto, se ríen, la confusión de pastores. Nosotros no vamos a eso, nosotros somos aparte, somos demasiado santos, se mueve el Señor en medio de nosotros somos especiales. No se dan cuenta cómo Satanás los tiene engañados. No digo que estén mal, pero los tiene engañados. Porque la iglesia de Cristo hay que unirse. Yo me gozo porque hoy día podemos compartir. Gente que antes, hermano, no se juntaban, como yo les he dicho, calvinistas con los que se dicen, ¿no es cierto?, arminianos, y antes se sacaban la cabeza entre los dos, ahora ya pueden comer juntos y a veces se ríen y se echan algunos chistes entre los dos, pero cada uno, ya nadie dice que el otro no es hermano, que el otro es un ignorante. No, porque lo que no entendemos aquí, hermano, un día no vamos a entender allá arriba en el cielo. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Así que Pablo no pedía eso, que se apartara la gente. Él mismo, hermano, se preocupaba de su cuerpo. Él comía, dormía con regularidad, cuidaba su cuerpo y pedía lo mismo de sus seguidores. Los problemas vienen cuando las personas buscan promover sus propias prioridades o ideas ministeriales a expensas de los demás. Lo mío vale, lo demás está equivocado. Hay que tener cuidado con eso. Y hay que tener cuidado en la iglesia, hermano. Yo igual vi esto. A mí me invitaban mucho a tocar a las campañas, me acuerdo en ese tiempo se hacían muchas campañas. Y había iglesias que tenían hartas instituciones. El coro de niños, el coro de jóvenes, las dorcas, el cuerpo de diáconos, los varones de la iglesia, el coro de la iglesia, y todo con presidente, secretario y tesorero, todo. Nosotros igual éramos así antes, hermano. Yo creo que gracias a Dios nos enseñó eso. No quiere decir que a lo mejor no vamos a tener algún organismo antes. Pero todo eso lo inventamos nosotros. En la iglesia primitiva no era así, hermano. Por eso vienen los afanes de liderazgo, ¿no? Y hacían campañas. Y yo escuchaba estos comentarios. No, la campaña que hicimos nosotros estuvo más bonita. La campaña que hizo el coro, esa sí que ahí sí que hubo poder. Bueno, ¿cuál era el objetivo de hacer la campaña? ¿Que se ganen las almas o que la iglesia dijera, esta campaña sí que estuvo bonita? Estaban equivocados. La gloria es para Dios. La gloria es para Dios. Por eso tengamos mucho cuidado. Que algunos consideren que el ministerio juvenil es más importante que el de los adultos dentro de la iglesia. Otros piensan que la evangelización personal es prioritaria en relación con el estudio bíblico grupal. Ambas cosas son necesarias. Algunos dicen, no se evangeliza, no se sale a la calle. Hermano, se está evangelizando. Por ejemplo, nosotros aquí hay diferentes maneras de evangelizar. El culto del domingo, nosotros, históricamente lo hemos hecho un culto evangelístico. Generalmente el culto del domingo es una palabra que es más sencilla para que la gente entienda y invitarlos a venir aquí. Esto es un curso evangelístico. Y el culto de la semana, como el que estamos haciendo ahora, es Biblia, es estudio. Porque si un hermano se convierte y no tiene Biblia, a las 2 semanas o al mes ya va a estar nuevamente encadenado por el diablo. Tiene que aprender a defender su fe. Así que todo esto es necesario dentro de la iglesia. Así que, hermano, mucho cuidado. Mire, alcanzamos a hacer el estudio con estos 2 versos de la Biblia. ¿Quedó claro lo que el apóstol quería decir? ¿Será de utilidad para nosotros la iglesia evangélica pentecostal aquí presente? Amén, aleluya. Que tomemos atención. Todos tienen un lugar en el cuerpo de Cristo. Que Dios le bendiga, oremos. Padre, gracias por la bendición que nos has dado de estar en tu casa en este día, Señor, y nos has acompañado, nos has ministrado. Y queremos que esta palabra entre al corazón y tu Espíritu Santo, Señor, como siempre digo, haga lo que nosotros los hombres no podemos hacer. Añade tú la parte, Señor, necesaria a cada vida. Dios mío, que cada persona que haya escuchado haya recibido lo necesario. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.